La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de los accidentes de tránsito, un tema súper importante. Nuestros invitados son varios. El licenciado Jaime Mozo, él es kinesiólogo y fisioterapeuta. El señor Ramón Ricardo Esquivel es el presidente de la Asociación Seguridad en las Rutas y Ricardo Mauricio Esquivel, director ejecutivo de la Asociación Seguridad en las Rutas. Y vamos a ver un poquito esta placa que nos indica el tema, algunos datos del tema que vamos a hablar, pero más que datos tenemos la realidad de todos los días en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país que lo vemos. La cantidad de accidentes de tránsito y las consecuencias que eso conlleva. Vamos a ver la placa, por favor. La lesión cerebral más frecuente es por traumatismo cráneoencefálico. Más del 80% se debe a accidentes de tráfico de jóvenes entre 15 y 30 años de edad. Al igual que en el cerebro, en la médula espinal se ha demostrado la existencia de una capacidad plástica. Gracias a esta, cuando se produce un daño, hay posibilidad de regeneración y recuperación. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, un programa que creo que es para todos, es muy importante, muy interesante, para que nos haga el clic, para que tengamos mayor seguridad, para que tomemos las precauciones necesarias cuando vamos a salir a dirigir un vehículo, una moto, un auto o lo que sea, y también cuando somos peatones de mirar bien antes de cruzar la calle. Vamos con estos datos, con esta información, el programa de verdad, no te lo pierdas, va a estar muy interesante. Al inicio del programa agradecemos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradecemos a las marcas que están apoyándonos, muchísimas gracias. Y te agradecemos a vos que nos acompañás día a día en El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguidita vamos a recibir a nuestros invitados aquí. Comenzamos El Doctor en Casa. Muy bien, ya estamos con nuestro primer invitado. Él es el licenciado Jaime Mozo, él es kinesiólogo y fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias por... muy feliz de estar de nuevo acá compartiendo con ustedes. Así mismo, qué gusto poder tenerte aquí de vuelta. Y el tema, yo decía al inicio del programa, consecuencia de los accidentes de tránsito. No estamos hablando de nada raro, diferente, todo el mundo sabe, quién más, quién menos, es el día a día de nuestra vida acá en el mundo, pero en Paraguay es una cosa increíble. Es una cosa increíble porque también, además de tener una cultura automovilística escasa, ¿verdad? Porque acá en Paraguay se maneja con bastante imprudencia, sí. Las consecuencias son muy, muy graves, claro. ¿verdad? Y como te decía hace rato, los accidentes de tránsito matan más gente que la chikungunya, el dengue y muchas otras cosas juntas, y no se le presta ni la atención ni los recursos necesarios para poder manejarlo. Claro, claro. Uno de los problemas es que generalmente uno cree que esto le pasa a otro, no a uno, que no le puede pasar. Y que pasa, ¿verdad?, en un segundo. Uno no se da cuenta y te cambió la vida. Así mismo. Si es que seguís con vida, ¿verdad? Si es que seguís con vida, seguro. Y muchas veces en los accidentes, bueno, uno puede decir, bueno, por suerte, no sé, no me pasó nada, pero sí a la otra persona. Entonces, sos responsable de truncar una vida. Y no solo la vida de la persona que tiene el accidente, sino de toda la familia que está atrás, ¿verdad? Claro. Porque el programa, lo que vamos a hablar,
es las consecuencias de estos accidentes, y no solamente es el individuo el que está afectado, sino el núcleo familiar inmediato y la sociedad que lo circunda. Claro. Bueno, pero antes de hablar de las consecuencias, vamos a hablar un poquito de cuáles son los errores más comunes por los cuales la gente tiene este tipo de accidentes, licenciado. Mira, de experto en tránsito no soy. No, ya ¿verdad? sé. Pero generalmente el hecho de andar con el casco en el codo, o en la bebida, o hacer caso omiso de las reglas del tránsito. Sí, el cartel pare que está pintado, sí. ¿verdad? Son cosas básicas, ¿verdad? Sí. Y la convivencia, aunque no creas, en Paraguay la gente se cuida mucho al manejar, pero cuando tiene una ventaja la aprovecha al máximo. No sé si me explico. O sea, el paraguayo, si puede correr en la ruta, le va a sacar el máximo al vehículo. Y si en la ciudad ve dónde meterse, dónde escudriñarse por los rincones entre los buses, se mete nomás. Sí. Se mete. Y lo más importante, que es lo que yo creo que hay mucha decadencia en ese sentido, es que no hay respeto por el peatón. El peatón se salva, es una jungla. Para cruzar la calle tiene que hacer maravillas, ¿verdad? Bueno, pero también ahí vamos a hablar, está también la parte del peatón, ¿verdad? Sí. Por eso, cuando uno es peatón, tiene que cruzar en las esquinas donde está señalizado. Exacto. Porque de repente vos te vas manejando y de atrás de un ómnix te sale un chiquito corriendo. Claro, ¿verdad? O sea, uno tiene que ir lento, no hay que ir rápido, todo eso sabemos, pero también, o sea, la ignorancia o la falta de cumplimiento de las reglas es tanto para el que maneja como para el que se va caminando. Se resumen en solo una cosa, que es la educación. Sí. Nada más. Así es, la educación vial que tenemos que... Porque hay gente que no sabe ni... Parece que nunca aprendió, no sé, se fueron, compraron el auto y compraron el registro, ¿verdad? No leyeron nunca eso de que hay que ir por la derecha, que por la izquierda, solamente para pasar y después volvés a ponerte a la izquierda, o si no, vos ves tortugas que van por la izquierda, entonces el que viene más rápido tiene que hacer un zigzag, que es súper peligroso. También tenés que tener en cuenta otro factor que yo creo en Paraguay existe, es que las carreteras no están preparadas para salvaguardar la vida de las personas, sino para salvaguardar la infraestructura. ¿A qué me refiero? Que los muros de contención son de concreto sólido. Sí, te estrellás y no te salvas con nada. Las columnas de la ANDE, porque en otros países como en Argentina y Chile se implementan columnas que en el momento que uno choca, la columna explota o sale volando, o tiene sistemas de seguridad que hacen que el impacto sea absorbido por la columna y no por el vehículo o la persona. Claro. Acá no, son verdaderos mastodontes de hierro en las rutas, que hace que los accidentes sean mucho más cuantiosos. Claro. Y eso hablamos de rutas y hablamos de calles también, ¿verdad? Y aparte de eso, amén de todo eso, la cerecita de la torta son las rutas espantosas, las calles con baches. Entonces, vos te vas manejando y de repente te aparece un bache, a no ser que sea una calle conocida, que ya le conoces al bache, le saludás y ya le esquivas. Pero entonces ahí automáticamente esquivas, ahí tenés que ver si no hay alguien, si no viene otro que esquivó. Que puedes provocar otro accidente. Y ahí. Sí, exactamente. O sea, esto es lo que nos sucede en el día a día. Lo que vamos a hablar hoy es de las consecuencias, ¿verdad? Pero como siempre nosotros en el programa, lo que queremos es prevenir, ¿verdad? Todo lo que se pueda prevenir. Y esto es, pero altamente prevenible. Sí, totalmente. Manejando con tranquilidad, con seguridad en las rutas, que eso vamos a hablar también después. Okay. Bueno, ahora hablamos con el licenciado Jaime Mozo, él es kinesiólogo y fisioterapeuta, o sea, él ve el resultado de esto. Yo trabajo con las consecuencias. Con las consecuencias, o sea, después del accidente, se van a emergencias médicas, se salvó la vida, aleluya, pero ¿cómo queda esa persona? ¿Verdad? Y ahí le llaman al licenciado. Y tenemos un material que habla de, o sea, ya decíamos al inicio del programa que el traumatismo de cráneo es uno de los principales problemas que tenemos con este tema de accidentes, ¿verdad? Sí, es uno de los de las consecuencias neurológicas, el traumatismo de cráneo es uno de los principales exponentes, ¿ya? El traumatismo encefalocraneano es una afección que deja al paciente muy, muy incapacitado, dependiendo siempre
del tipo de traumatismo. Hay leves, medianos y muy severos, ¿verdad? Y el mismo tiene un periodo de rehabilitación muy largo, ¿ya? Existen otras consecuencias, como fracturas, contusiones, amputaciones, que se está viendo mucho. Sí. Yo estoy trabajando con muchos pacientes amputados por moto, porque el paciente va en la moto y se aplasta contra un vehículo o se cae. Porque imagínate que la gente maneja su moto con zapatillas. Sí. Ni siquiera tiene un calzado cerrado que le proteja el pie. Sí. Uno va a 30 kilómetros por hora y agarra una piedrita con el pie y el pie se quiebra. Claro. Pero de manera instantánea, ¿ya? Entonces las amputaciones, fracturas severas y el traumatismo craneoencefálico son una de las causas de un gran grupo de jóvenes que están quedando discapacitados. Tenemos una generación desde hace unos 5 o 6 años atrás de jóvenes de entre 18 y 40 años discapacitados que están postrados en una cama y son una carga para la familia y para la sociedad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, tenemos este material, vamos a ver consecuencias del traumatismo de cráneo. Consecuencias del traumatismo de cráneo. Los traumatismos craneales son una de las causantes de mayor discapacidad en jóvenes adultos en la actualidad. Las secuelas de esta injuria son muy variados: motores, cognitivos, conductuales y somatosensoriales, siendo la combinación de estos la razón de la difícil reinserción al mundo social y laboral de estos individuos. Justamente es lo que comentamos hace un momento. Las consecuencias del traumatismo craneoencefálico, o encefalocraneano, como quieras decirlo, como dice el material, motoras, cognitivas, conductuales y somatosensoriales. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber pacientes que no tuvo un accidente muy grave, que tuvo un golpe en la cabeza, tuvo una pérdida de memoria parcial y él se recupera fácilmente y puede quedar con algún problemita motor, que no camina bien o le cuesta mover una mano o tiene problemas para escribir. Esos son traumas motores leves, ¿ya? Ahora, si el paciente se recupera, como hay una injuria cerebral, como la masa encefálica propiamente se ve dañada, hay una afección psicológica y hay una afección de su cognición. Porque el cerebro, acuérdate que nosotros somos lo que el cerebro nos dice que somos. Nosotros somos el resultado de toda la interacción que hay en el cerebro. Nuestra habla, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestros sentimientos, todo se genera y todo se maneja desde el cerebro. Entonces, si hay una lesión en el cerebro, ciertos aspectos de la vida también se ven afectados. La persona cambia totalmente, cambia la personalidad, la manera en la que habla, la manera en que se expresa, quizás la manera en la que se comunica. Quizás no queda con una secuela motora que le impida trabajar, pero sí queda con una secuela social, en la cual no puede relacionarse con personas. O el que nosotros vemos con mayor frecuencia y trabajamos con mayor énfasis son el TEC frontal, que es el traumatismo encefalocraneano de la corteza prefrontal, en la que el paciente queda muy violento, porque existe una desinhibición de él. O sea, él actúa por instinto, como si fuese un animal. Ya no tiene filtro. No tiene filtro. Entonces el paciente... Eso es cuando se golpean acá adelante, ¿verdad? La frente, cuando tienen generalmente traumatismos craneoencefálicos frontales. Entonces el paciente queda muy eufórico y solamente su accionar está dado por sus emociones. Si él siente frustración, la va a exacerbar. Un peligro. Sí, la gente que trabaja en neurología, cuando trabajamos con ese tipo de pacientes, no solo tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que cuidarnos, porque el paciente te pega, te muerde, te estira el pelo. Si te cuento las veces que he tenido que esquivar golpes de estos pacientes... Por suerte eso es grande. O sea, si es uno chiquitito le podés agarrar... Uno ligo, una vez, nunca más. Claro, claro. Pero el paciente, bueno, las secuelas son muy variadas, ¿verdad? Y las más severas, que es como, hay un caso que yo tuve la oportunidad de trabajar con él,
no me acuerdo bien el nombre, pero era el caso de un muchacho que era policía que explotó una granada en el norte, en el caso de un secuestro, Sí. Zavala creo que era, Sí. que no me acuerdo bien el nombre del muchacho, un policía que él tuvo una esquirla, le pegó en la cabeza y le voló la mitad de la cabeza. Dios mío. ¿Ya? Y él quedó tirado en su casa en el norte del país, cuidado por su familia. Pero la posibilidad de que sea una persona funcional fue absolutamente nula. Y de esos casos hay varios. Qué ¿Ya? horror. Él pasa a ser, a ver, es muy feo lo que voy a decir, Sí. pero es como una planta. Sí. Hay que cuidarlo, hay que regarlo. No hay está en estado vegetativo. No, está en estado vegetativo. Está en estado vegetativo. En estado vegetativo, con sus Pobrecito. funciones Sí. cerebrales nulas. Sí. Qué bárbaro. El estado vegetativo significa que el sistema vegetativo de la vida actúa Funciona, solo. claro. ¿Verdad? El corazón, el Sí, pulmón. pero no hay funciona. voluntad, no Nada. hay... Sí, Nada. sí, sí, sí. Qué terrible. Bueno, y esto le pasó a este soldado porque estaba ahí, un policía estaba en una cuestión de salvar vidas y Exacto. todo, pero hay un montón de gente que le pasa eso por una tontería de Por no no usar el ponerse el casco, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a develar acá quienes utilizan su cerebro y quienes no lo utilizan, usando cascos y viendo lo que tenemos que hacer, porque ponemos en peligro nuestra vida y la vida de los demás. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguida volvemos. Muy bien, continuamos charlando sobre las consecuencias del accidente de tránsito. Estábamos hablando del traumatismo de cráneo y ahora tenemos este material que habla de si existen otros problemas a largo plazo asociados con el traumatismo cerebral. A ver. ¿Existen otros problemas a largo plazo asociados con el traumatismo cerebral? A largo plazo los problemas asociados dependen directamente del grado de lesión que ha sufrido la persona. Cualquier comprometimiento de la integridad cerebral en mayor o menor medida tiene un impacto negativo que puede desencadenar otras enfermedades de carácter degenerativo o fisiológico. Es así, ¿verdad? Algo nos decías, doctor. Exactamente. Acá lo que no estaba en el material y que me gustaría que quede bien en claro es que el problema a largo plazo mayor que tiene este tipo de traumas es el comprometimiento de la familia. ¿Ya? Porque la persona pasa a depender total y absolutamente de la familia en un traumatismo severo, claro. En uno que es leve, la persona recupera, puede trabajar y volver a tener una vida social y económicamente activa. Pero en los casos muy severos pasa a ser una carga para la familia, pasa a ser una carga para esa madre que tiene que cuidarlo, ese padre que tiene que alimentarlo, que tienen que cambiarlo, que tienen que bañarlo. Y esta enfermedad afecta a núcleos familiares. Enferma a la familia. Enferma a la familia. Sí. No solamente se trata al enfermo, sino que se trata a la familia. Claro. Porque la familia también sufre. Y eso conlleva todo tipo de trastornos de comportamiento y de relacionamiento en la familia. Claro. Imagínense, siempre pasa eso, cuando hay un caso así, todo el mundo los primeros 2 meses se quiere hacer cargo, pero después ¿qué? Se esquiva. Exacto, desaparecen los familiares, los amigos no vienen más. Claro, ¿verdad? porque la vida sigue, eso es lo que pasa. Exactamente. Entonces, no por mala gente, sino que cada uno tiene también que hacer sus cosas. Tiene que seguir haciendo lo suyo. ¿Verdad? Claro. Y bueno, a largo plazo afecta también mucho a la familia. Y otros impactos negativos que tienen estas enfermedades, bueno, pueden ser producidas por el encamamiento mismo, ¿verdad? Claro. O puede ser producida porque la persona no logra tener una adaptación a la vida de nuevo, ¿verdad? A esa nueva vida. Claro, a esa nueva vida. Eso es muy bueno. Porque no es que la persona nunca vuelve a ser la misma. Claro, no. Una persona que era como cualquiera de nosotros, independiente, que te levantás, te lavas la cara, los dientes, decidís qué vas a comer, a dónde te vas a ir, tenés tu horario laboral, de repente, en un segundo, cambia y ya no podés hacer eso, te tienen que ayudar o hacer por vos
ya se decide lo que vas a comer, o sea, es un cambio absoluto y obviamente influye muchísimo en el carácter de esa persona. Claro, y en el carácter de las personas que lo rodean. Sí. Matrimonios que se destruyen, hijos que no conocen. Es muy grave, porque como la injuria afecta al cerebro y si la persona no tiene una secuela motora, como te explicaba hace rato, pero sí tiene una secuela en su personalidad, aparentemente está bien, pero está mal. Es otra persona, claro. Es totalmente otra persona. Bueno, vamos a ver, porque me muestran 3 minutos para corta a toda velocidad, tenemos mucho material. Clasificación de las lesiones medulares según el nivel. A ver. Clasificación de las lesiones medulares según el nivel. Tetraplegia. La lesión se produce en los segmentos cervicales de la médula espinal. Este daño compromete a extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. Si el compromiso es superior, el individuo no puede respirar por sí mismo. Paraplegia. La parálisis afecta a las extremidades inferiores. La lesión ocurre por debajo de los segmentos cervicales. Esta denominación es común para la afectación de los segmentos dorsales, lumbares y sacros. Dependiendo del nivel de lesión, se verán afectados tronco, extremidades inferiores y órganos pélvicos. De esto podemos hablar 1 hora y media si querés. ¿Ya? Pero la clasificación según el nivel, tal como nos dice el material, depende del lugar donde se produce la lesión. Existen clasificaciones por nivel. ¿Ya? C1, C2, C3, cualquier nivel que esté por encima entre la primera y la cuarta vértebra cervical son incompatibles con la vida. ¿Ya? La persona literalmente muere porque no puede controlar los órganos de la respiración. Claro. ¿Ya? Entonces lo que uno normalmente ve son niveles debajo de C4. A partir de ahí se empiezan a ver pacientes que sobreviven a ella y que tienen que lidiar con una lesión que le incapacita todo el cuerpo. C4 significa que el paciente mueve solamente la cabeza, el cuello y un poquitito acá de los hombros y nada más. ¿Ya? La respiración la tiene que hacer asistida muchas veces con respiradores, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de control voluntario de su cuerpo. ¿Ya? Es todo vegetativo. Como dijimos hace rato, él respira, el corazón funciona, los riñones funcionan, pero él no puede controlar nada. Y después se va clasificando de acuerdo al nivel de la lesión, al nivel íntegro de la lesión. En medicina hay una escala de clasificación que se llama la clasificación ASIA para las lesiones medulares, que determina como nivel medular el último nivel íntegro. O sea, si vos tenés ciertas funciones de músculos y de sensibilidad, te determina tu nivel. ¿Ya? Sí. Entonces, como decía el material, tenemos la tetraplegia, que afecta a los 4 miembros, por eso es tetraplegia, y después la paraplegia que afecta a 2 miembros, que serían los miembros inferiores. Y después hay lesiones que son más bajas, por debajo de la segunda lumbar, que afectan la cola de caballo o la cauda equina, que son raíces nerviosas, que ellas son más de carácter sensitivo motor, pero de órganos pélvicos. ¿Ya? Entonces, la clasificación hacía muy grandes rasgos, va variando de acuerdo al nivel donde se va a producir. Pero todo esto terrible pasa porque uno no toma las precauciones necesarias, pasa porque no te pones el casco, pasa porque pasaste un semáforo rojo, pasa por un montón de cosas que se podían evitar, que son prevenibles. Entonces, por favor, vamos a darnos cuenta de esto, porque te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Le va a pasar al que no hace correctamente las cosas y no tiene, doctor. Sí, licenciado. Sí, te iba a comentar que las lesiones cervicales antes eran por zambullida. La persona se tiraba a la piscina o se tiraba y se pegaba la cabeza. Ahora, las lesiones cervicales son por el síndrome del latigazo. Y es una cosa muy sencilla que la gente tiene que hacer, que hay que recomendar que en el asiento del auto, donde la cabecera tiene una regulación de posición. Sí. Lo ideal es regularla para que esté a la altura de la nuca, para que si uno tiene un choque, no se produzca el golpe hacia atrás y no se produzca el latigazo. Te atajes. Justamente para eso está diseñado, para evitar el síndrome del latigazo. O sea, él tiene que terminar donde termina tu cabeza. La nuca, exactamente. La almohadita, esa es la cosita. La que está en el asiento del vehículo. Está diseñado para
específicamente para eso. Ajá. Porque los vehículos de antes no tenían eso, tenían Sí. solo el respaldo. Entonces cuando se producía un accidente, Claro. la persona, ¿qué hacía? Hacía para atrás enseguida Y el la látigo. nuca y se producía la lesión cervical. Perfecto. Corte. Dios mío, y tenemos también mucho que hablar. Bueno, vamos al corte, volvemos ya. Muy bien, continuamos y vamos con este material, posibles complicaciones de las lesiones medulares. Rapidito, a ver. Posibles complicaciones de las lesiones medulares. Las personas que sobreviven a una lesión de la médula espinal tienen una probabilidad muy grande de sufrir complicaciones médicas en aspectos como la respiración y las complicaciones, principalmente a consecuencia de la neumonía. Son la causa principal de muerte. Además, pueden tener inestabilidad de la presión arterial, arritmias cardíacas y coágulos sanguíneos, espasmos, ya que la información proveniente del cerebro ya no puede regular la actividad. Pueden ocurrir quemaduras por la falta de sensibilidad, dolor neurógeno, problemas intestinales y de la vejiga, mayor impacto en la función sexual y reproductiva de los hombres que en la de las mujeres. Pero todas las complicaciones de los pacientes que tienen lesiones medulares se deben a la falta de la actividad física o de la posibilidad de que los músculos tengan una, digamos, un trabajo más eficaz, ¿ya? Cuando se habló de las complicaciones respiratorias, se puede hablar en el inicio de la lesión, después de tener el accidente, puede tener neumonías por aspiración o neumonías intrahospitalarias. Después tiene trastornos de la digestión, las imposibilidades para evacuar. Y el problema de la vejiga se produce porque la vejiga tiene un control autónomo. Nosotros podemos controlar nuestras ganas de ir al baño, nosotros podemos tener muchas ganas, pero podemos controlarlo. Entonces existe un doble control, ¿ya? Entonces tiene dos esfínteres, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que uno de los dos esfínteres se contrae en extremo, no se puede relajar y se junta mucha orina y el paciente no siente eso. El paciente se siente mal, se siente afiebrado, le aumenta la espasticidad, que es un grado de contracción, y eso conlleva trastornos con los riñones. Los riñones afectan la presión arterial, Claro. el filtrado de la sangre. Todo. Claro, es una cadena de cosas, Sí, ¿verdad? sí. Mientras más alta la lesión, más complicaciones puede tener el paciente. La primera complicación, la que siempre hay que trabajar, si en la casa alguien está viendo y tiene un paciente que tiene una lesión medular reciente, es muy conveniente que lo muevan cada 2 horas, lo muevan de lado en la cama, porque quedarse acostado mucho tiempo en la misma posición produce lo que se llama una úlcera por presión, una escara, que es una herida Sí. en la cual se presiona por la presión misma y el paciente no siente. Entonces el paciente no puede modificar su Sí. posición y se puede provocar este tipo de lesiones. Qué terrible. Bueno, y ahora llegamos a lo que queremos, rehabilitación. Vamos a ver este material, por favor. Rehabilitación. Se requiere un programa de rehabilitación interdisciplinaria que atienda los aspectos motores, verbales, visuales, las actividades de la vida diaria y otras secuelas incapacitantes para que el paciente pueda alcanzar un grado de independencia suficiente para retomar sus actividades habituales. Los pilares del tratamiento son: cinesiterapia, es la terapia del movimiento, sumamente útil para estos casos. Entrenamiento con ABD, actividades de la vida diaria. Enseñar al paciente técnicas de aseo personal de acuerdo a sus capacidades. Vestirse solo o lo más independiente que se pueda. Dar terapia manual para mejorar la funcionalidad de la mano, dedos y la función de pinza que será necesaria para realizar diversas tareas. Hidroterapia es muy beneficiosa para lograr muchos objetivos, ya que al paciente se le facilitará el movimiento y se entrenará la función respiratoria al sumergirse y salir del agua.
Fisioterapia respiratoria para lograr buena permeabilización de las vías aéreas, para realizar los ejercicios con mayor confort ventilatorio, facilitar la expulsión de secreciones, disminuir la fatiga y la debilidad muscular respiratorias. Bueno. Este es mi campo. Sí. ¿Ya? De rehabilitación podemos hablar mucho. Solo te quiero comentar que en pacientes ya sea traumatismo encefalocraniano o lesiones medulares, existe un equipo de trabajo muy grande que está atrás del paciente. Desde el paciente hasta la familia. Están los kinesiólogos, están los fonoaudiólogos, psicólogos, médico neurólogo, médico clínico, médico fisiatra, traumatólogo ortopedista, cirujano neurólogo, después tenemos enfermería, obviamente, que hace un gran trabajo, terapia ocupacional, psicología, neuropsicología, o sea, Dios santo. la gama de profesionales que tienen que trabajar con este tipo de pacientes son todos muy grande porque afecta al individuo en todos los aspectos de su vida. Claro. Nosotros tenemos acá una práctica en Asunción, tenemos una clínica que es un centro de especialidad en rehabilitación física, así se llama, CERF, en el cual contamos con gran parte de este equipo, ¿ya? Y hay pacientes en los cuales nosotros tratamos con la cinesiterapia, que es la kinesiología propiamente dicha, las ABD la hace la parte de terapia ocupacional, que se encarga de facilitarle o ayudarle a hacer, como dice, las actividades de la vida diaria. Claro. Peinarse, lavarse, comer, vestirse, ¿ya? Después tenemos la parte de fisioterapia respiratoria, que lo hace una rama de la fisioterapia, que trabaja con fonoaudiología, que ahí se trabaja la parte de deglución, si es que hay trastornos, que es mi especialidad, ¿ya? Y eso tiene que ser todo llevado con un control médico clínico, porque el paciente, como te había comentado hace rato, sufre muchos trastornos por la falta de actividad o la descoordinación de su éstasis, o sea, de su funcionamiento normal del cuerpo. ¿Entendés? Entonces, hay planes de rehabilitación que pueden durar meses y hay planes de rehabilitación que no terminan nunca. Claro, que es de por vida. Claro, porque no es rehabilitación, ya es una habilitación. Claro. Hay gente que dependiendo de cuál sea el problema que tuvo en el accidente, puede recuperarse haciendo fisioterapia, haciendo esto después de un tiempo, recupera todas sus funciones. Recupera todas o gran parte de sus funciones. Y puede ser independiente y llevar una vida lo más parecida a lo anterior. O puede aprender a vivir de una nueva manera. ¿Ya? Yo doy un caso, y lo quiero decir acá en tu programa para que la gente lo busque. Es un caso en Paraguay, que es mi paciente, con mucha felicidad lo puedo decir, que es el señor Guillermo Alarcón. Él es tetrapléjico, ¿ya? Él sufrió una lesión C4, C5, hace 5 años atrás. Ha tenido muchísimas complicaciones, yo lo he ayudado, hemos trabajado juntos. Y él es actualmente el primer docente del SNPP que hace clases de manera remota. Él ya tiene una inserción social y laboral efectiva. Nos llevó 5 o 6 años de trabajo con psicólogos, con terapistas ocupacionales y él es una persona muy proactiva, era muy proactivo ya cuando no tenía este trastorno, pero Guille es un tipo que ha pasado por 1001, ¿ya? Y creo que, bueno, no puedo decir que es el primer caso, pero es el primer caso en el cual yo tengo la satisfacción de decir que pudimos rehabilitar a una persona de manera íntegra. ¡Qué maravilla! Que la persona volvió a ser útil a su familia y a la sociedad. ¿Y qué le había pasado a Guillermo? ¿Qué accidente tuvo? Él tuvo una lesión medular alta, C4, C5, tuvo ¿Por un accidente de tránsito? No, él fue por zambullida, ¿verdad? Fue una lesión por zambullida, que lo dejó 1 año y medio en emergencias médicas, 1 año y medio internado en la terapia intensiva. Salió de la terapia intensiva con un excelente equipo de rehabilitación que hay ahí, está el licenciado Fernando Ruiz. Lo sacaron de ahí, lo tomamos nosotros, lo trabajamos en su casa. Yo trabajé con él día a día durante 2 años y medio y después fue a nuestra clínica y lleva ahí 2 años más aproximadamente y es docente hace... ¿Y qué enseña en el SNPP? Él enseña administración de redes y algo de computación porque él es técnico en redes y conectividad. Entonces como maneja la computadora con la cabeza y con los ojos. Guillermo Alarcón. Guillermo Alarcón. Él mueve Saludos a Guillermo Alarcón. Mueve la computadora y hace clic con los ojos y le ponen una cámara y él dicta clases de manera remota.
Qué maravilla. En Paraguay. Qué fantástico, qué increíble. Bueno, ay, me emocioné y me atraganté. La musiquita nos indica que te tengo que despedir ya. Muchas gracias por la licenciado. invitación. Muchísimas gracias por venir, por contarnos todo esto y te esperamos en un próximo programa. Cuando gusten, ustedes me avisan y estamos a las órdenes. Gracias. Nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta vamos a estar con Ramón Ricardo Esquivel y con Ricardo Mauricio Esquivel, presidente y director de la Asociación Seguridad en las Rutas, respectivamente. Volvemos ya. Muy bien, estamos con nuestros invitados, el señor Ramón Ricardo Esquivel, presidente de la Asociación de Seguridad en las Rutas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muy amable. Y Ricardo Mauricio Esquivel, director ejecutivo de la Asociación Seguridad en las Rutas. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy amable, gracias por la invitación. Un placer tenerlos acá, padre e hijo, ¿verdad? Así mismo. Bueno, cuéntenos primero, ¿qué es la Asociación Seguridad en las Rutas? Y la Asociación Seguridad en las Rutas es somos un grupo de personas que sufrieron alguna pérdida por esta problemática que son los siniestros viales y estamos tratando de disminuir esta estadística. Es una iniciativa que surgió hace 16 años, yo cuando tenía 3, y mi padre con la pérdida de mis 2 hermanas, Carmiña y Mechi. Una noche fatídica saliendo, tomando una camioneta, una curva, volcaron el vehículo, salieron despedidas 3 jóvenes, Carmiña, Mechi y Ricardo Con. Es el costo de esta asociación, que hace 16 años, el 20 de agosto del 2000, sucedió la tragedia, llegó la tragedia a nuestra casa. Como uno dice, hasta que no le pasa a uno, no valora lo que es la vida. A través de la Asociación Seguridad de la Ruta, mucho ha progresado. No podemos decir que nos estancamos. El costo de esta asociación para mí y mi familia es la vida de dos hijas, sí. 19 y 23 años. Primer curso de la Facultad de Derecho y 4º año de Tecnología en la Producción. Salieron un domingo, lindo día de verano casi ya. Y en ese puedo aclarar, porque me consta, y el dueño de la casa donde se fueron en Valenzuela, lugar de veraneo, no hubo alcohol. Pero sí hubo uno que se llama imprudencia. Una de las imprudencias e impericia también, porque uno de ellos es que el dueño de la camioneta donde venían mis hijas, Ricardo Com, le dio a su novia para que maneje. Y saliendo de Valenzuela hasta la ruta se viene bajando, baja en altura y viene bajando. Y tomaron una curva y como él es una de los cónsumes, personas muy grandes, tragó la curva y ella iba a parar en una laguna, en un lago, en agua. Pero él le trabó y entraron en tirabuzón, como 100 metros más o menos, 5 vueltas dieron. Ahí mi hija y con Ricardo se quedaron. Carmiña llevó primer auxilio cuando eso y falleció la una. Y los jóvenes que fueron muchos jóvenes, 3, 4 vehículos se fueron a ese paseo. En el velatorio al día siguiente ellos dijeron que no puede quedarse esto, así que algo hay que hacer. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Mis hijas, los 2 vinieron atrás, no estaban adelante. Había sido que en los vehículos, en esa época, estoy hablando 16 años atrás, existía una herramienta que se llama cinturón. Esa época nadie conocía eso. Sí, nadie usaba. Puede ser lo que viajaban a los Estados Unidos, Europa, pero llegaban al país y se olvidaron. Y una vez yo, después de un año, 2 años, estaba limpiando el auto, levanté el asiento de atrás y el de adelante también, y encontré que había los cinturones, todo corroído estaban ahí. Y esa fue la campaña que se inició, porque mis hijas pudieron salvarse si tenían cinturón. Ellas salieron despedidas. Claro. Quiere decir que si estaban en el habitáculo, ellos podían haberse salvado.
ellos salieron despedidas por partes, primero Mechi, después Carmiña y Richie, porque la novia, y digo de impericia porque Richie le dio a su novia para que traiga el vehículo y ella tenía puesto el cinturón y a ella no le pasó nada. Y yo no estoy mintiendo porque ella es abogada ahora, mi colega. En el sanatorio americano italiano, creo que estuvimos ahí con su hermano, 5 personas vinieron, 2 se salvaron, 2 hermanos, por eso es que muchas veces no. Ella dijo, yo no pude quitarme el cinturón, dijo. El chiquitín era tan grande. Ella tenía el cinturón, a ella no le pasó absolutamente nada. A su hermano desapareció su cara. Se le hizo una reconstrucción también, naturalmente es abogado. No es porque yo quiera decir ni rencor ni nada, al contrario, no tengo nada, pero sí puedo decir que por desconocimiento no sabíamos, nadie sabíamos, yo me pongo a la cabeza, que había un elemento tan fundamental que se llama el cinturón de seguridad. Que salva vidas. Salva vidas. Seguridad de la Ruta implementó eso. O sea, la primera acción, yo recuerdo que ustedes hicieron fue justamente eso, de usar el cinturón de seguridad, ¿verdad? Con el apoyo de Texaco, la primera campaña de usar siempre el cinturón y sobre al volante también. Realizamos campaña en el verano, ya por el 2001, inclusive con el apoyo de los bomberos realizamos simulacros en el cual mostraba qué pasaba cuando ocurrió un siniestro vial. Esta campaña surgió por el dolor de la pérdida. En ese momento se perdieron compañeros de clase, amigos, y surgió esa iniciativa, ese voluntariado de querer evitar que esto vuelva a pasar. Porque estos jóvenes en el funeral mismo se dieron cuenta que esto pasaba cada fin de semana, que el número solamente iba a aumentar. Y es la predicción que esos jóvenes tenían, que algunos siguen trabajando y algunos no, se alejaron voluntariado, se cumplió. Estamos hablando de un número de más de 1.200 la media por muerte por siniestros viales. Y este término que digo, siniestros viales, nosotros usamos más que accidentes de tránsito. Nosotros queremos diferenciar accidente con siniestro. Un accidente es algo que ocurre inesperadamente, que no se pudo evitar, un bache, una falta de señalización, un mal estado del vehículo. Eso puede ser un accidente. Un siniestro es la irresponsabilidad, el factor humano. Cualquier error que cometió el conductor, cualquier irresponsabilidad o que cualquier elemento que tenga involucrado al conductor, un peatón o un pasajero, que causó la muerte de uno. Claro, o sea, una persona ebria que está manejando no es accidente lo que le pasa, sino que es un siniestro. Estamos hablando de un joven o un adulto responsable que tiene la capacidad de pensar, yo quiero tomar y voy a conducir. Es una decisión y su decisión llevó a la muerte de una persona. Así de simple. Esto sin contar, por ejemplo, los motociclistas. Estamos hablando de un 50% de todos los accidentes que ocurren a partir de 2008 hasta 2015 son por motociclismo. O sea, el 50% de los accidentes es motociclistas. Así en aumento. Y va en aumento, todo esto es porque la producción de motocicletas se abarata cada año. Tenemos ya 3 plantas y no es más de motociclista, en comparación a 2001, en la cual se implementó la primera planta. En el interior, por 1.000 guaraníes, tu número de cédula y un contrato, ya puedes retirar una motocicleta. En el interior, donde no existen vehículos de transporte público, donde es automóvil, bicicleta, caballo o moto. Un vehículo que es fácil, económico, fácil, cualquiera puede manejar, cualquiera puede usar, cualquier niño de 12, 11 años puede manejar una motocicleta. Esta herramienta explotó. Todo el mundo tiene una motocicleta. Bueno, pero el tema es justamente, la motocicleta es la herramienta, no es la culpable. El tema es quién maneja la motocicleta, la responsabilidad o irresponsabilidad, el conocimiento o no de lo que tenga, ¿verdad? Porque bienvenidas todas las fábricas de motocicletas que están dando trabajo a la gente y todo. O sea, es un vehículo noble. En una economía pobre puede exponenciar, puede aumentar todo. Le estamos dando a la mano de obra paraguaya un vehículo que en vez de esperar a las 5 de la madrugada colectivo, puede salir más temprano un poco y llegar sin problemas. Eso sería fantástico, pero ¿qué pasa? Agarran eso y se estrellan y se mueren y se matan. ¿Por qué? Por irresponsabilidad. ¿Y qué pasa con la familia? Una familia se quedó sin su padre, unos hijos se quedaron sin padres. Esas cicatrices emocionales que se quedan son... Yo estoy hablando, por ejemplo, de que perdí 2 hermanas. Crecí en una familia que tristemente fue rota, que yo nunca llegué a conocer a mis hermanas. Claro, porque era chiquitito. Así mismo, tengo 1 o 2 recuerdos. Pero esa es la realidad que crecí, esa es la realidad que 1.200 familias al año en Paraguay tienen.
Bueno, es tan importante lo que nos están contando porque además del trabajo que están haciendo como fundación de llevar, porque seguro que ya les viste en los semáforos en diferentes lugares, con calcomanía, con esto, con papelitos que te entregan que dicen ahí, bueno, nadie les paga, ellos hacen eso porque quieren tratar de evitar que otras personas sufran lo que su familia sufrió. Y eso es una cosa maravillosa que están haciendo porque del dolor de la familia, de la pérdida de vidas, ustedes están transmutando eso, porque podrían estar encerrados, enojados con Dios y con el mundo, y sin embargo están transmutando y están tratando de hacer algo positivo, de enaltecer el recuerdo de sus hijas, don Esquivel, con el trabajo que están haciendo ustedes. La verdad que sí, nosotros estamos, esta asociación Seguridad de la Ruta, está realizando de aquella oportunidad hasta la fecha, dando charlas por todo el país. Estamos, mi hija María José, que gracias a Dios, considerando el trabajo anónimo que hacía, ella fue becada por la Embajada de los Estados Unidos, para ir a especializarse en cuestiones de seguridad vial. Sí, qué bueno. Hace un año ya estaba como alumno, ahora quedó como instructor. Y estamos procurando, y ahora tomó la posta Mauricio. Él es nuestro trabajo es dar charla. Tenemos un eslogan que dice que si salvamos al menos una vida habrá valido toda la pena, tanto esfuerzo y tantas lágrimas derramadas. Nosotros estamos en eso, pero estamos muy preocupados también porque no mejora la situación. No se estacionó, quedó estacionado un poco arriba el tema de los accidentes o siniestros. Sí. No disminuye. Y el tema de acá hay que trabajar ya con la ley en la mano, hay que modificar, y ahora hay gente que está, no sé si podemos continuar. No, estamos terminando el programa, pero yo les quiero invitar para otro programa y también en la radio que les quiero entrevistar. Les quiero decir que la gente se está preocupando porque acá lo que hay que cambiar son las leyes, comenzando del Código Penal y las ordenanzas, cada municipio. Y hay gente ya de los municipios que están muy preocupados y ya están trabajando. Hay que cambiar las leyes y hay que hacer cumplir las que están. Exactamente. Ese es otro tema. Queremos les agradezco la presencia del señor Ramón Ricardo Esquivel, Ricardo Mauricio Esquivel. Muchísimas gracias de verdad por su presencia aquí en el programa y cuente con nosotros para apoyarlos siempre. Gracias, muy amables, siempre están apoyándonos y agradecido por todo, y cuando usted disponga estamos a disposición para estar. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.